La presentación de Palestina ante las Naciones Unidas profundizó sus diferencias con Israel, cuyo gobierno volvió a rechazar la iniciativa. El conflicto palestino-israelí se remonta a finales del siglo XIX, cuando las poblaciones árabes del Imperio Otomano comienzan a desarrollar movimientos nacionalistas reivindicatorios de su autodeterminación. Al mismo tiempo, en Europa, nace el sionismo, movimiento que propugna la creación de un Estado para los judíos dispersos por el mundo con asentamiento en Palestina, cuna de su religión. Desde principios del siglo XX, el sionismo propició la instalación de judíos europeos en ese territorio, aún bajo administración otomana, inmigración que tuvo su apogeo a fines de la Primera Guerra Mundial, cuando la Sociedad de Naciones le otorga a Gran Bretaña las colonias pertenecientes a las potencias derrotadas. Con el transcurso de los años, los dos proyectos nacionales, el árabe palestino y el sionista, fueron chocando de la mano del creciente poderío de la comunidad judía en Palestina. En 1947, el gobierno británico decide retirarse de Palestina, dejando en manos de las Naciones Unidas la resolución del conflicto. The resolution of the DUC Committee for Palestine was adopted by 33 votes, 13 against, 10 abstentions. El 29 de noviembre de 1947, la ONU aprueba un plan que dividía a Palestina en dos estados, uno árabe palestino y otro judío. Jerusalén quedaría bajo administración de las Naciones Unidas. 2 semanas después, la Liga Árabe aprobó otra resolución rechazando el plan y advirtiendo que emplearía todos los medios a su alcance para impedir su realización, incluyendo la intervención armada. El 14 de mayo de 1948, horas después del retiro británico, Israel declara su independencia. Egipto, Jordania, Siria, Líbano, Irak, Arabia Saudita y Yemen le declaran la guerra, conflicto que se extiende hasta el armisticio de 1949, con el que Israel conquista un 26% de terreno adicional. La Franja de Gaza queda en manos egipcias, mientras que Cisjordania es adjudicada a Jordania. Jerusalén queda dividida, la parte occidental para Israel y la oriental para Jordania. Como resultado del acuerdo, 700.000 palestinos que vivían en los territorios adjudicados a Israel quedan desplazados, convirtiéndose en refugiados. Algunos emigraron voluntariamente a Europa, América y a otros países árabes. Otros fueron expulsados. En la actualidad, más de 3 millones de palestinos residen en diversos países en condición de refugiados. Alineado con las grandes potencias europeas frente al nacionalismo árabe y ganando su apoyo político y económico, Israel participa en 1956 de la guerra contra Egipto por el Canal de Suez, consolidándose como potencia militar en la región. En un marco de paz muy inestable, y mientras los palestinos en el exterior comienzan a organizarse a través de la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina, en un ambiente de creciente tensión, Israel lanza en 1967 un ataque contra Egipto, Siria y Jordania, dando lugar a la Guerra de los 6 días, cuyo resultado es la apropiación por parte del Estado judío del Sinaí egipcio, la Franja de Gaza, Cisjordania, la Ciudad Vieja de Jerusalén y los Altos del Golán, territorio sirio. En tan breve lapso, Israel pasó a tener de poco más de 20.000 kilómetros cuadrados de territorio a 102.400. La victoria de Israel en la Guerra de los 6 días constituye el elemento esencial del conflicto palestino-israelí. La situación de los territorios ocupados de Gaza, Cisjordania y la parte árabe de Jerusalén. Durante las décadas del 70 y el 80, la OLP recompuso el tejido nacional palestino y organizó un Estado en el exilio, combinando el encuadramiento de la población refugiada, la acción diplomática y la lucha armada para liberar su territorio.
Tras aceptar la partición territorial previa a la Guerra de los 6 días, la OLP comenzó a exigir los derechos nacionales del pueblo palestino, su libre determinación, la composición de un Estado independiente y el retorno de los refugiados. Desde entonces, y a pesar de sucesivos acuerdos de paz como los de Camp David en 1980, Madrid en 1991 y Oslo en 1993, Israel multiplicó los asentamientos judíos en Cisjordania, la apropiación de tierras palestinas y el aumento de la tensión en los territorios ocupados. En 1994, conforme a los acuerdos de Oslo entre la Organización para la Liberación de Palestina y el gobierno israelí, se creó la Autoridad Nacional Palestina, designada para controlar tanto la seguridad como la administración civil en los territorios palestinos en Cisjordania y la Franja de Gaza. Representados por la Autoridad Nacional y luego de décadas de negociaciones fracasadas, los palestinos comenzaron a perseguir una nueva estrategia diplomática pidiendo a cada nación del mundo el reconocimiento de un Estado basado en las fronteras de 1967. 122 naciones ya lo han hecho, incluida casi toda América Latina. Luego de años de negociaciones fracasadas, en las que Israel se dilató al infinito y modificó permanentemente las condiciones, demostrando que no entra dentro de sus perspectivas permitir a los palestinos constituirse como Estado, estos decidieron cambiar la estrategia y pedirle a las Naciones Unidas el reconocimiento como Estado independiente que Estados Unidos e Israel, que actúan como potencias coloniales, se niegan a otorgarle. En el primer bloque vimos la actualidad, los discursos de hoy, era indispensable dar un contexto histórico. Dos reflexiones cuando uno ve este informe. Primero, que hay una iniciativa de paz árabe, esto lo hemos mencionado muchas veces, que hasta ahora es ignorada olímpicamente por el Estado de Israel. Desde el 2002, todos los países árabes ahí planteaban la paz definitiva con Israel si Israel se retiraba de los territorios que ocupa desde 1967. Y a mí lo que me extraña es que escucho muchos comentaristas, políticos, analistas que no mencionan esto, que dicen los estados árabes todavía no reconocen al Estado de Israel. No es verdad, está la iniciativa de paz. Y el segundo elemento que es muy complejo que tiene que ver con las fronteras, y es que los israelíes todavía no definen si Cisjordania les pertenece o no, si es de ellos o efectivamente se puede retirar porque es de los palestinos. Gran parte de los israelíes considera que es de ellos. A ver, para que se entienda bien, nosotros en la Argentina decimos las Malvinas son nuestras. Nadie se desprende de las Malvinas diciendo no son nuestras. En todo caso se podrá negociar un acuerdo, pero son nuestras. Uno no puede desprenderse de algo que es nuestro. Claro. A los israelíes les pasa eso con Jerusalén. Dicen Jerusalén, oriental y occidental, es nuestra. No la vamos a dividir nunca más. Entonces, ¿qué es lo que se puede negociar? No hay plafón para negociar. Pero hay una resolución con respecto a cómo debe estar Jerusalén. La misma de Naciones Unidas. Claro, bueno. Sí, pero los israelíes dicen nos pertenece. Bueno. Sí, bueno. Ahí hay un problema. Hay un cumplimiento también de una resolución. Debería haber. Debería haber, bueno. Mira, yo quería hacerte rápido contarte lo que se decidió hoy. El cuarteto que está formado por Rusia, Estados Unidos, la Unión Europea y la ONU, que son, digamos, los que de alguna manera están mediando para esta negociación entre Israel y entre Mahmoud Abbas y Netanyahu, ha decidido crear un comité para estudiar y luego para redactar la resolución. Después, según Catherine Ashton, hizo un calendario tentativo que va a ser 3 meses, donde dice esperamos los progresos. Después 6 meses para un acercamiento global. Y después, sin tiempo, en el momento adecuado, habría una conferencia de paz en Moscú. Mirá si la están tirando a la larga esto de la reunión para una negociación. Es lo que de paz. decías en el primer bloque, estirar. Sí. Nosotros no podemos estirar, porque se nos acaba el tiempo. Exacto.